El ministro cubano Alejandro Gil ve una cierta y gradual recuperación de la economía y dice que en Cuba hay una inflación importada. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No estamos estancados ni retrocediendo, dice, pese a las penurias que sufren los cubanos. El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que hay cierta y gradual recuperación de la economía en una intervención en la que habló de la inflación importada y se refirió a la escasez de combustible y divisas como obstáculos principales para la recuperación. Las exportaciones de bienes alcanzaron los 590 millones de dólares, 162 millones más que en la etapa igual de 2022, un resultado en el que influyen los movimientos de los precios, sobre todo el del níquel, que ha tenido precios favorables en el principio de este año, dijo Gil, citado por el portal oficialista Cuba Debate. En cuanto al turismo, ratificó que han arribado al país 450.000 visitantes internacionales en los primeros 4 meses del año y admitió que, si bien esta cifra no se corresponde con la proyección del gobierno, va dando inicios de una recuperación gradual de esa actividad. Pese a los datos nada halagüeños, Gil volvió a poner como meta alcanzar este año los 2,5 millones de visitantes. Según el informe presentado a los diputados, los ingresos totales en divisas del país para el primer trimestre de 2022 superan los 493 millones de dólares, cifra similar a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior, pero muy inferior a la de antes de marzo de 2020. Pese al dato negativo, consideró que son señales positivas. Empezamos a ver una cierta y gradual recuperación tal y como hemos planteado. Ello, a pesar de que la importación de bienes asciende a 2.000 millones de dólares, superior a los 688 millones a igual periodo de 2021. El ministro atribuyó este crecimiento a los precios. Muchos de los productos están mucho más caros que en periodos anteriores, además del combustible, que está sobre los 110 dólares el barril, dijo. Según Gil, tenemos una inflación importada, pues los precios dependen del mercado internacional. Entre las actividades que el ministro presentó con señales favorables, mencionó el comportamiento del acopio de productos para el mercado agropecuario. Se aprecia una mayor presencia física de las viandas y hortalizas en los mercados, pese a que los cubanos se quejan de lo contrario y los campesinos denuncian las restricciones para poder cultivar y las dependencias de entidades estatales para colocar sus producciones en los mercados. No obstante, Gil reconoció que es insuficiente y los precios son altos. En palabras del titular de Economía, se ha ralentizado la inflación y lo atribuyó a las medidas tomadas por el gobierno. Estamos avanzando, no estamos estancados ni retrocediendo, sostuvo el ministro. Por otra parte, dijo que en el periodo analizado se cuantifican 411 empresas con pérdidas por 5.047 millones de pesos. También dijo que hasta el 20 de abril, el Ministerio de Economía y Planificación había aprobado 3.074 nuevos actores económicos, de los que 2.900 son MIPYMES, con mayor presencia en provincias como La Habana y Santiago de Cuba. No son un electrón libre, forman parte de nuestro modelo, hay que incentivarlas y encadenarlas con el sector estatal, dijo, pese a la ineficiencia de las empresas del gobierno. Gil Fernández dijo además que es imposible por el momento en divisas por el Estado. En el mercado informal, el dólar supera los 110 pesos y el euro está en 125. El ministro dijo que uno de los aspectos que más ha afectado la recuperación económica es la disponibilidad de combustible y de divisas, aunque también se quejó del alza de los precios de importación de alimentos y de los fletes. Excusas, excusas y más excusas, como ustedes ya saben, mis amigos. Siguiendo con las noticias, chorreras y pullas de López Obrador. AMLO sabe muy bien qué cosa es Cuba y lo que podría ocurrir si la dictadura castrista se viera completamente aislada de la comunidad internacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que no asistirá a la Cumbre de las Américas prevista para el próximo junio en la ciudad de Los Ángeles, si la Casa Blanca insiste en excluir de la cita a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. No obstante, y como sabe lo que está en juego, en su lugar irá Marcelo Ebrard. Las palabras de AMLO más bien transparentan una crisis de megalomanía remisa, como si su ausencia pudiera suponer un daño irreparable para el buen desarrollo de la cumbre.
Ese berrinche de un señor caprichoso, justificado con la cantaleta de unir a la gran patria latinoamericana, se produjo porque Obrador sabe muy bien con quién se mete. Por eso no ha vacilado en armar una piñita con los apestados de la región para confrontar al inquilino más presionable que ha tenido la Casa Blanca desde Jimmy Carter. El mexicano, que en la era de Donald Trump se mantuvo punto en boca, ha atacado con dureza a Joe Biden desde que éste asumió la presidencia de Estados Unidos. Más de una vez le ha criticado por no levantar las sanciones a Cuba y ahora, casi en vísperas de la cumbre, aparece con un boicot al que se han sumado el presidente Luis Arce de Bolivia y 14 países de la Comunidad del Caribe CARICOM. La izquierda latinoamericana está haciendo todo el ruido posible para obligar a Joe Biden a sentarse a la mesa con los dictadores. Tras 2 años de mandato, el talante conciliador demócrata ha sido interpretado como debilidad de carácter, y los que ayer no se atrevían a cruzar insolencias con Donald Trump, hoy han decidido ir por todas en un contexto sumamente delicado debido a la crisis económica y la guerra en Ucrania. Joe Biden ha quedado atrapado entre sus promesas de campaña, la situación doméstica y el brusco giro que ha dado el panorama mundial tras la agresión de Rusia. Desde una óptica geopolítica, la Casa Blanca necesita estar en buenos términos con las naciones latinoamericanas, visto el interés de Putin en estrechar relaciones con los gobiernos progres del continente, pero ceder al chantaje de López Obrador tendría un alto costo político para Biden y el Partido Demócrata a pocos meses de las elecciones de medio término. Si de algo sirvió la visita de AMLO a Cuba, fue para demostrar cuán comprometido está el actual gobierno mexicano con la dictadura cubana, a la cual insiste en llamar revolución. En su discurso leído ante el títere castrista Miguel Díaz-Canel, el fundador de Morena, entre fanático y decrépito, dijo confiar en la capacidad de la revolución para renacer, admitiendo así la muerte de su paradigma político-ideológico, un final asediado hace décadas del que no hay resurrección posible. López Obrador sabe muy bien qué cosa es Cuba y lo que podría ocurrir si la dictadura castrista se viera completamente aislada de la comunidad internacional, un castigo más que merecido por su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Anunciar públicamente que México alquilará 500 médicos cubanos es una señal de que el régimen ha raspado el fondo de la alcancía y agotado las escasas influencias que le quedan. AMLO no solo apoya al sistema de explotación al que son sometidos los galenos cubanos, también ha facilitado el nuevo éxodo inducido por el castrismo para sacarle la presión a la olla social. Bajo su mandato, las autoridades mexicanas se han embolsillado millones de dólares a costa del tráfico de isleños que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Un negocio redondo tanto para las aerolíneas, los coyotes y los narcos, como para los políticos de ambos países. Sutilmente, López Obrador dio a entender a Díaz-Canel que hay que cambiar el modus operandi para que la izquierda criminal, disfrazada de revolución humanista, pueda continuar navegando con legitimidad en la mar revuelta de la política del occidente. Entre las promesas y elogios advirtió, para quienes saben leer entre líneas, que México no podrá hacer mucho más si el régimen insiste en resolver el problema cubano con las mismas fórmulas que han demostrado su ineficiencia por más de 60 años. El presidente mexicano conoce bien al castigo, sabe que es más factible presionar a Joe Biden que hacer entrar en razón a una turba de codiciosos ineptos. Aunque es poco probable que su plan de no asistir a la cumbre modifique la decisión de la Casa Blanca con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sabe que este es un magnífico momento para que la izquierda continental avance todo lo posible antes de que los republicanos ganen más escaños en el Congreso y se fortalezcan de cara a los comicios de 2024. En lo que a Cuba respecta, la represión del 11 de julio echó por tierra cualquier posibilidad que Joe Biden iniciara un nuevo deshielo, muy a pesar para el demócrata que se ha visto obligado a actuar con cautela, concediendo una licencia por aquí, haciendo de la vista gorda por allá, para mantener el coqueteo con una dictadura dispuesta a servir a los intereses más oscuros del Kremlin. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.